Unidad Porteña. Es asesor en políticas públicas en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Matías Salduendo, profesor para el nivel primario en la Escuela Normal Superior Mariano Acosta y programa CIAS en Liderazgo y Análisis Político. Es secretario nacional de Juventud de la CTA. Es secretario de Derechos Humanos de UTE CETERA y vicepresidente del Comité de Jóvenes de la Confederación Sindical de las Américas. Carlos Pañi es profesor en Historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata, columnista político del diario La Nación de Buenos Aires, columnista de Telenoche en Canal 13, conductor de Odisea Argentina en el canal La Nación Más, columnista internacional del diario El País de Madrid. Bueno, muy buenos días. Tenemos un gusto enorme de estar acá y en mi caso, sobre todo, con la responsabilidad de coordinar este panel, que creo que va a ser novedoso, primero porque estamos delante de 4 cráneos, verdaderamente 4 personas brillantes, y segundo porque ellos están involucrados en un experimento muy interesante, que es un experimento de interacción política, de diálogo, en el CIAS, que es un instituto que probablemente ustedes conocen. Si no lo conocen, les digo que es un centro de investigación y acción social que nació hace ya muchos años, amparado o promovido por la Compañía de Jesús, por los jesuitas. Ahora renació bajo el liderazgo del padre Rodrigo Sarazaga, que debe estar por acá. Levante la mano. Allá está, cortando clavos. Va a salir todo bien, Rodrigo. Pero además de ese experimento concreto que significa una experiencia de compartir un espacio de diálogo, de reflexión, de estudio, de capacitación, con muchos otros jóvenes, además de eso están involucrados en otro experimento que es la política en este ciclo histórico, que para los que somos más grandes es mucho más novedosa e implica mirar el fenómeno público con categorías distintas de aquellas a las que estamos habituados. Los que entendimos o nacimos a la política antes, supongamos a partir del 83, miramos cosas o buscamos cosas en el mapa que no encontramos y aparecen objetos que no sabemos qué son y un juego que es distinto del juego que conocimos en esa etapa anterior. Estamos en medio de una gran transformación. Entonces me parece que uno de los objetivos de este panel podría ser entender cómo se ve la política desde esa otra perspectiva generacional, desde ese otro aprendizaje, apreciar las diferencias ideológicas que hay entre ellos y, en todo caso, que nos den un testimonio de cómo se hace para convivir teniendo ideas bastante distintas. Entonces, el primer tema o la primera pregunta que me gustaría hacerles se refiere justamente a lo primero, al tema generacional, y va a algo muy concreto. ¿Qué estaba haciendo cada uno de ustedes y qué memoria tiene de la crisis del 2001? ¿Y cómo recuerdan o qué significa esa crisis para lo que es la experiencia política que ustedes están realizando, si es que significa algo? Vamos a empezar por María. Bueno, primero gracias a todos por darnos la posibilidad de hoy estar acá compartiendo con ustedes. La verdad que para nosotros también es una gran experiencia poder conocernos y acercarnos más. Cuando yo pienso en el 2001, para mí fue un punto de partida. Si yo tengo que elegir una palabra para definir ese momento y cómo lo viví yo, la palabra es el contraste. Yo vengo de una familia de clase media y me acuerdo estar en ese momento en el cumpleaños de una amiga y que empezaran los saqueos. Y de repente el teléfono sonaba sin parar y eran todas nuestras familias preocupadas
porque lo que estaba pasando y qué íbamos a hacer nosotros y demás. Me acuerdo mucho de mi papá preocupado por la inestabilidad del país, por ahorros que tenía, por una sensación de, no sé, la gente metida dentro de su casa, como resguardándose ante esta inestabilidad enorme que había, ¿no? Y por otro lado, me acuerdo la vivencia, yo iba a un colegio católico que tenía mucho compromiso social, con lo cual desde que soy bastante... ¿En qué año estabas? Yo tenía 16 años, tercer año del colegio. No te pregunté la edad, te pregunté en qué año estabas. Bueno, te cuento igual, para dar una referencia. No, estaba en tercer año del colegio. Y me acuerdo de ir con un profesor a algunos de los centros comunitarios en los que nosotros trabajábamos. Me acuerdo de pedirle acompañarlo y que la respuesta de él fuera: venite, pero fuera de horario y sin uniforme, porque sos menor, a ver qué pasa. Y ver la desesperación de la gente, o sea, ver gente haciendo fila para recibir un bolsón de comida y entender también que si bien mi sector y desde donde yo estaba sufriendo mucho y con muchas así preocupaciones, realmente había gente que se estaba jugando todo. O sea, había gente que esto le significaba no saber si comía el otro día. Y esa tensión y ese contraste fueron para mí los inicios de lo que yo estoy tratando de hacer hoy. Y de ahí a mí me surgieron como dos convicciones. La primera era que si queríamos recomponer y solucionar lo que estaba pasando, había que hacerlo desde adentro. Es desde la política donde realmente se puede transformar y donde realmente se pueden ordenar las cosas. Y entendí la política en un sentido amplio, pero fue un impulso a mí a decir, realmente esto se soluciona desde ahí, vamos a reconstruirlo. Y la otra convicción que surgió de mí en ese momento fue que esto hay que recomponerlo desde abajo. Que si nosotros desde la política nos salimos al encuentro de la gente, si nosotros no nos involucramos con los que están afuera de todo y en definitiva para los que gobernamos y nos hacemos partícipes de las soluciones que nosotros pensamos, el modelo no es sustentable y a largo plazo no sé si se traduce realmente en desarrollo. Entonces, como les decía, para mí fue el punto de partida, fue empezar a transitar la convicción de que quería involucrarme y que era desde la política. Y la verdad que en ese momento, yo cuando terminé el colegio, después empecé la carrera de Ciencias Políticas, empecé a buscar también desde dónde involucrarme, desde dónde participar. Y por la preocupación social que yo tenía, empecé a vincularme con el peronismo. Esa fue como mi primer puerta del punto de contacto que yo empecé a tener con la política. Yo tengo una familia que no está politizada, que no tiene nada que ver con esa realidad. Y empecé a crecer desde ahí, a conocer. Y mi experiencia, sobre todo en los últimos años, y a diferencia de por ahí la vivencia que tienen los chicos, es que el peronismo fracasó. Yo creo que en la Argentina, la gran revolución social de este país la hizo el peronismo en el 45. Después podemos discutir todo lo que vino después y no es ámbito de hoy eso. Pero que en los últimos años el peronismo no pudo dar respuesta. No pudo dar respuesta concreta a los problemas de la gente. Y para mí el 2001 fue una expresión de eso, de la política como fracaso ante los problemas comunes, los resolvemos de ahí, y que la gente dijera que se vayan todos, desde ahí fracasamos. Y la verdad que encontré en Cambiemos, ante ese desencanto y más, seguí buscando un espacio que está realmente dispuesto a dar una pelea a fondo, a meternos en todos los sectores y desde ahí, desde el poder, empezar a construir un modelo distinto, que sea duradero y que sea sustentable. Con lo cual, desde ahí es que hoy me paro, desde ahí es desde donde yo trabajo. Yo estoy a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, desde donde trabajamos por la integración de muchas de las villas, trabajamos para que la gente tenga infraestructura, tenga casas. Y creo que desde ahí, si tengo que ir como cerrando, desde el 2001 fue el punto de partida. Y desde esas convicciones es que hoy trabajo y que hoy estamos haciendo todo lo posible para generar un modelo de país que sea sustentable, que sea desarrollado, pero que sobre todo también que incluya a todos. Juan Pablo Valdés. ¿Qué tal? Yo el recuerdo, la misma pregunta. Sí, gracias, Carlos. El recuerdo que yo tengo del 2001 es muy directo porque yo estaba saliendo de mi colegio secundario, yo estudié en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que queda en Plaza de Mayo. Así que un 20 de diciembre salía de rendir una materia que me había llevado examen y vi la violencia que se producía en las calles, ¿no? Escuché las explosiones, escuché los disparos, me metí en un subte lleno de gases lacrimógenos, o sea que lo vi
en primera persona ese lugar, ese momento y ese lugar tan dramático de la Argentina. Y el recuerdo que tengo luego es como ese colegio, es un colegio muy politizado, pero que en el clima del que se vayan todos del 2001, era un colegio muy movilizado hacia la antipolítica. En mi casa siempre se habló de política y yo tenía que esconder, por ejemplo, mi viejo era legislador porteño de la ciudad de Buenos Aires, legislador de la ciudad de Buenos Aires en ese momento, y yo tenía que esconder que pertenecía a una casa donde había dirigentes políticos, porque era una deshonra participar, era una deshonra militar, porque todos estaban bajo sospecha de haber sido responsables de la situación a la que había llegado la Argentina, cuando, de hecho, bueno, mi viejo era opositor al gobierno de la Rúa. Y recuerdo ese ciclo donde para relacionarme con mis amigos tenía que esconder una pertenencia, si bien yo no militaba, sino era mi familia, tenía que esconder ciertos rasgos de mi vida. Y yo recuerdo el 2003 como un momento donde yo pude empezar a asumir y a reconciliarme con la política como herramienta de transformación, porque sentí que desde el gobierno se habían tomado muchas demandas que la sociedad estaba reclamando a partir del año 2001 o 2002. Y sentí que el Estado podía servir para transformar, podía servir para resolver cuestiones urgentes como era el 60% de pobreza y el 30% de desocupación que había causado el estallido del 2001, y sentía que la política servía para algo más y que había muchísimos jóvenes como yo que ingresábamos a la política esperanzados de que era una herramienta de transformación social para cambiar las cosas que no nos gustaban, no para reformular todo, pero sí para cambiar cuestiones que estaban muy patentes ahí. Y hoy te digo, tengo algún temor de que estemos ingresando en un nuevo ciclo de antipolítica, que desde ciertos discursos y está bien digamos, que se discutan los temas, que haya diferencias. Yo celebro las diferencias, las discordancias que pueda haber en la sociedad, pero me parece que a veces se pone a la política como la exclusiva culpable de todos los males, y eso lo que hace es apartar a la sociedad de la política y ponernos en un nuevo ciclo donde se ha mirado con desconfianza a quien milita. Ha habido ministros que hablaron de grasa militante, ese tipo de expresiones que creo que lo que hacen es tratar de separar a la sociedad de la política, y justamente la política está ahí para resolver los problemas de la sociedad. Yo me pregunto, cuando no haya militantes políticos, ¿quién va a estar para resolver o para administrar las instituciones que son de todos? Entonces, yo hoy quisiera que pudiéramos también celebrar el diseño. Yo en la Escuela de Liderazgo Político aprendí a convivir con los que piensan distinto, y me parece que la sociedad se nutre de estas ideas, no etiquetando o tildando o descalificando a los sectores que piensan distinto, porque si no vamos a construir un sistema político donde el 30 o el 40% de los ciudadanos van a sentir poco representados, con pocas voces o descalificados por cuestiones que deberían dirimirse en otros lugares, ¿no? Juan Pablo. Juan Manuel también. Perdón, Juan Manuel. Ambos somos Juan Ambos Manuel. son Juan Manuel. ¿Rosistas? No, el 2001 para mí definió no solo que iba a empezar a participar en política, la política me apasionaba desde chico. El 2001, a pesar de los prejuicios, pero por esa pasión, me decidió a participar. Pero también decidió el modo y el lugar en el que iba a participar en política. Yo no decidí ahí que no iba a participar de la política tradicional o de los partidos tradicionales. Yo tenía 17 años, estaba en quinto año, en el interior de la provincia de Buenos Aires. La crisis se vivía de otra manera, no tanto como en Buenos Aires o en ciudades como estas. ¿Dónde estabas? En Saladillo. Es un pueblo promedio de la provincia de Buenos Aires. Y ahí fui a ver si aparecía en el padrón electoral, porque cumplía los años en septiembre, en octubre se votaba, era la elección de medio término de la Rúa, la primera elección y única de medio término, y afortunadamente muy contento vi que estaba. Y fui a votar contento y con dudas de qué hacer con mi voto. La opción que yo tenía como joven, apasionado de la política, pero también indignado por la situación en la que la clase dirigente, porque era mucho más que la política, nos había llevado o en la que estábamos, me daba dos opciones importantes. Una era Eduardo Duhalde por el peronismo, la otra era Alfonsín por la Alianza, Raúl Alfonsín.
Y había opciones nuevas de izquierda o la posibilidad de impugnar el voto, y yo decidí votar en blanco. En mi primer voto de un joven apasionado de la política. Y hoy me toca, probablemente en 10 días, ser electo diputado nacional. Y yo me pregunto a mí mismo si es coherente que una misma persona en ese momento vote en blanco, casi como despreciando la política, pero para mí era un mensaje de indignación y era un mensaje que le quería dar a esa política tradicional, hoy pueda participar de manera tan involucrada, y quiero hacerlo. Y creo que sí que tiene sentido, que no es una contradicción, que me acerqué después, al poco tiempo, ya en Buenos Aires, cuando fui a estudiar, a un partido no tradicional, un partido que surgía en el 2001, que era el ARI de Lilita Carrió, hoy Coalición Cívica, que tenía una agenda que para mí era la agenda que valía la pena, que era la agenda institucional, que es la agenda que nadie desarrolló en la Argentina, que era la agenda del desarrollo económico en serio, con prosperidad, y que además era la agenda de la lucha contra las mafias, que es mucho más que esa agenda institucional. Y lejos de por ahí lo que cree todo el mundo, era un partido que disputaba el poder, no era un partido testimonial en los términos que por ahí algunos lo pueden ver. Era un partido que disputaba el poder, primero porque nadie lo disputaba de otra manera, por supuesto, y además porque había que imponer una agenda, esa agenda, la que no estaba. Y cuando todos decidieron disputar el poder en serio, o por ahí tal vez cuando existió la oportunidad, ese partido con otros armaron una coalición de gobierno que hoy gobierna, que hoy es exitosa, y que me lleva a comprometerme más porque me parece que esa agenda, que yo la vi en el 2001, que la milité en todos estos años, es hoy la agenda no solo del gobierno, sino me parece que la agenda de todos los argentinos. ¿Qué es eso? La agenda institucional, insisto, la agenda que habló ayer María Eugenia Vidal de la lucha contra las mafias, que me parece que es una agenda que tiene sentido, no es solo una agenda marketinera, y la agenda del desarrollo económico y la prosperidad, que me parece que en esa estamos todos de acuerdo. Y bueno, me siento contento de ese camino y siento que el 2001 tuvo sentido para mí en este lugar y para la mayoría de los jóvenes que todos los que están hoy en política de alguna manera ese momento histórico los marcó. Muchas gracias. Matías, tu peculiaridad es que entraste por la puerta sindical y me parece que sería interesante que además de contar tu experiencia y tu memoria de aquellos hechos y lo que significan para vos hoy, cuentes qué lleva a un joven a la militancia sindical. Y es que se relaciona también. Yo el 2001 lo recuerdo con mucha tristeza y mucho dolor. En el 2001 yo estaba en segundo año de la escuela secundaria, la escuela Mariana Costa, una escuela pública. Y me acuerdo de la desolación que había en el país, me acuerdo de la situación de mis vecinos, de mis amigos, de los papás, de mis compañeros de escuela. Tuve una situación muy, muy compleja, que fue el papá de un compañero mío de la primaria que se suicidaba porque no podía aguantar la situación de no poder llevar el pan a la casa. Mi compañero de banco del secundario, Javier, que se fue a España. Y esas situaciones eran complicadas. También la situación de ver cómo en ese momento la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, le recortaba el 13% a nuestros abuelos. Y que muchos abuelos de mis amigos, de los que estábamos ahí, lamentablemente tuvieron ese presente y un futuro que no pudieron ver. Me acuerdo de una imagen que me golpeó mucho y que creo que lastimaba a la democracia, y era la policía reprimiendo a las madres de Plaza de Mayo, que para mí son un símbolo de la memoria y la verdad de nuestro país. Y esas imágenes dolían y preocupaban. Y al mismo tiempo que veía ese panorama desolador, vi una señal de esperanza en mi familia. Mi papá trabajaba 3 turnos para mantener una familia, mi mamá no tenía trabajo, y vi a mi papá, como a muchos docentes de la Argentina, hacer ollas populares en las escuelas para que sus alumnos y sus familias tuvieran un plato de comida. Y esa imagen, lo primero que me despertó fue la decisión de querer ser maestro, de querer ser docente, de querer trabajar en la escuela pública, de pensar en la educación como la herramienta de posibilitar generar inclusión con igualdad.
Y después para mí fue muy importante el 2003, como para Juan, y para mí fue muy importante el proyecto de país que se empezó a construir. La llegada de Néstor Kirchner me hizo dar una respuesta que no era el problema, la política y el que se vayan todos, sino que era la política la que realmente nos podía volver a sacar del pozo que habíamos entrado, era la política la que nos podía dar respuestas. Y ahí asumí otra tarea que la de como maestro no me podía no pensar organizado sindicalmente. Y ahora lo escuchaba Juan que hablaba de las mafias. Yo creo que también ahí hay que romper los preconceptos y los prejuicios. Estamos en un momento donde al sindicalismo se lo estigmatiza y se lo ataca por algún dirigente. Y creo de que no se conoce la tarea que hacen los miles de delegados, los miles de dirigentes sindicales a lo largo y a lo ancho del país. Porque para mí, yo siempre cuento esto, ¿no? Mi mamá o las madres de muchos jóvenes dicen mi hijo el doctor, mi hijo el bioquímico. Mi mamá dice con orgullo mi hijo el maestro y hoy dice mi hijo el sindicalista. Porque para mí ser sindicalista es ser solidario, para mí ser sindicalista es el compañero que piensa en el otro. No es el que vive, el que trabaja, el sindicalista, sino es el que da la vida por los trabajadores. Y tenemos experiencias hermosas. Por eso yo estoy muy orgulloso de ser militante sindical, estoy muy orgulloso del movimiento obrero en Argentina, porque creo que a lo largo de la historia ha demostrado que ha logrado y ha buscado defender el derecho de los trabajadores. Muchas gracias. Me gustaría que desde la plataforma desde la que ustedes están actuando en política, nos describan cuál es el tema central de la coyuntura, desde qué problema miran la coyuntura política hoy en la Argentina. No les pediría una descripción total del problema porque se nos iría muchísimo el tiempo, pero sí cuál es el tema clave al que ustedes le van prestando atención y que les organizan los demás problemas, de lo que está pasando hoy y qué expectativa tienen respecto de lo que va a pasar. Empezamos por vos, Juan Manuel Valdés. Bueno, empiezo con una anécdota, Carlos. Yo ahora como candidato a legislador porteño por Unidad Porteña, yo soy militante del Partido Justicialista, camino habitualmente en la ciudad de Buenos Aires, hoy en campaña con muchísima más frecuencia y, por ejemplo, yendo a la Villa 21-24, caminando a 10 minutos del Obelisco, el otro día un vecino se me acerca y me dice que hace 2 años tenía changas y, bueno, dirán, es muy precario vivir de changas, seguramente es una situación muy precaria, que tampoco es lo deseable, ¿no? Pero dice, esas changas se me cayeron, tengo 7 hijos, si yo como, no puedo darle de comer a los otros 7, así que muchas veces resigno a almorzar o cenar yo, y llego a fin de mes si tomo mate día por medio. Esto yo antes no lo vivía, me decía. Yo creo que hay una situación social preocupante. Si esto pasaba a 10 minutos del Obelisco, en una ciudad que tiene 20 veces el presupuesto por habitante de La Matanza, como es la ciudad de Buenos Aires, no me quiero imaginar lo que también debe suceder en otros lugares del país, en el conurbano, en el NOA. Sin lugar a dudas, creo que hay una situación social preocupante, que es lo que principalmente me tiene obsesionado. Y luego creo que las recetas económicas que se vienen aplicando ya han sido intentadas otras veces en la Argentina. Yo siento que la apertura de importaciones, el endeudamiento externo irrestricto, ya han sido intentados en Argentina y ya han tenido resultados negativos. Entonces, yo pido que tengamos consideración hacia esto, porque veo muchas veces que desde distintos lugares de opinión se cuestiona el asistencialismo o el clientelismo como una práctica extendida en el sistema político argentino. Y yo me pregunto qué opción se le da a un desocupado en la Argentina hoy si se celebra que se crean nuevos puestos de trabajo y lo que están creando son puestos de monotributistas. Las ramas que han crecido son los monotributistas y los estatales. Y se han perdido 55.000 puestos de trabajo en la industria. Entonces, digo, ¿qué perspectiva le estamos ofreciendo a esa gente de movilidad social ascendente, que creo que es el compromiso básico de toda democracia, que es que yo sienta que mis nietos van a vivir mejor que yo? Entonces,
A mí hoy eso es una situación muy preocupante, el rumbo hacia el que estamos yendo. Porque si ya se ha experimentado esto y ya ha fracasado, ¿por qué volver una y otra vez sobre la misma piedra? ¿Y por qué a los desocupados? Me parece que está bien que hoy se ha intensificado la ayuda del Estado. De hecho, este gobierno ha aumentado los planes sociales, extendiendo la UH a los monotributistas. Y eso explica el crecimiento de los monotributistas. Pero digo, si no hay industria, si se abren las importaciones, ¿cuál es la salida que le estamos dando a esa gente? Gracias. ¿Puedo? Juan Manuel. Sin duda, veo la política y veo la actualidad desde una primer preocupación, que es la misma que Juan, el desarrollo económico con prosperidad para todos. Y no coincido en que se están haciendo intentos que ya fracasaron en el tiempo. Creo que todo lo contrario, se está intentando por primera vez tener mercados, intentando por primera vez competir, intentando por primera vez probar una receta que no se probó nunca. Pero dicho esto, que la primera preocupación es el crecimiento y es un crecimiento que se está empezando a dar, mi preocupación es también otra en la que coincido con Juan, es el sistema político argentino, porque estamos frente a una novedad. Y para que nadie se aleje de la política y para que la política sea eficiente, tenemos que tener un sistema de partidos, un sistema político que pueda conducir no solo la economía, sino todo el resto de los puntos que necesita un país. Me parece que hay una novedad que es Cambiemos, que nadie interpreta o que nadie termina de entender, o en todo caso el círculo rojo, la clase dirigente, no se la logra explicar. Tal vez sí la gente que la empieza a acompañar cada vez más con su voto. Y esa novedad tiene algunas características que yo me atrevo a exponer, por lo menos desde mi punto de vista. Es un proceso en sí mismo, es disruptivo del sistema político argentino y funciona como un proceso porque nace al contrario de lo que nace en todo el resto de los partidos políticos, de las conducciones políticas en la Argentina. Nace de abajo hacia arriba y esto no es un discurso de campaña, sino un discurso que por ahí lo manejan mejor, los que mejor entienden en el PRO cómo explicar lo que está pasando, pero es que la sociedad le pidió al resto de los actores políticos no PJ que se unan de alguna manera. Y esos actores tuvieron que interpretar eso, tuvieron que vencer no solo prejuicios, porque sería un eufemismo decir solo prejuicios, tuvieron que vencer contradicciones y tensiones importantes para armar una fuerza política que no solo gane elecciones, sino que gobierne. Y esas tensiones no es que se vencen el día que se conforma una alianza, se vencen y se tramitan todos los días. Y ese poder, digo que además es disruptivo del sistema de poderes porque el poder es distinto. Reside en Cambiemos de otra manera, incluso reside en el presidente Macri de otra manera. Es un liderazgo muy importante acompañado por otros liderazgos. No es un liderazgo que de abajo hacia arriba conduce la Argentina o conduce su fuerza política. Y me preocupa el sistema de partidos porque me parece que el resto de la política argentina no está interpretando a la sociedad como creo que se interpreta Cambiemos. Y me preocupa también por Cambiemos porque enfrente no hay ni una oposición organizada. Por supuesto, nosotros no nos vamos a generar nuestra propia oposición, como ustedes los empresarios me imagino que no se generan su propia competencia. Pero digo, tiene que generarse en algún momento. Tiene que generarse para limitarnos y para conducir el sistema hacia adelante. Entonces esa es mi principal preocupación, el sistema de partidos, porque me parece que de un lado el sistema de partidos se empezó a consolidar y empezó a tener un rumbo y empezó a tener volumen. Y ese volumen lo vamos a seguir teniendo en tanto y en cuanto sigamos interpretando a la sociedad como creo que bien la interpretó Cambiemos en el año 2015. Así que esa es mi preocupación y ese es mi punto más importante de la realidad. Bueno, en principio algo que creo que estamos en un panel de jóvenes, de millennials, de jóvenes dirigentes políticos. Hay algo en la Argentina que me preocupa mucho y es la desaparición de Santiago Maldonado. Creo que el coloquio de idea también se tiene que preguntar dónde está Santiago Maldonado. Porque lastima la democracia, porque era un joven de 28 años, porque hay una familia destruida, una madre que espera. Y me parece que lastima y el gobierno tiene que dar respuesta ante eso.
Y por otro lado, yo veo un futuro incierto y me preocupa. Yo creo que el gobierno, para pensar una analogía, empezó a manejar un auto en diciembre del 2015, en que lo primero que hizo fue decir que iba muy lleno y bajó a la mitad de personas que iban en el auto y la bajó con una devaluación, tarifazos, despidos indiscriminados, una inflación que le ganó a todas las paritarias. Y después de eso planteó de que teníamos desafíos, que me parece que son desafíos importantes, generar empleo, poder lograr bajar la pobreza. Pero para manejar un auto y que ande hay que cargarle nafta. Y el gobierno decidió, al no tener efectivo, pagarlo con tarjeta de crédito. Y cuando vos pagás con tarjeta de crédito y te endeudás y no puedes pagar, tenés intereses. Y claramente acá hay una pregunta muy grande, es que ¿para qué es el endeudamiento? ¿Por qué nos endeudamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes van a pagar ese endeudamiento en la Argentina? Y otro gran debate que celebro que se dé en este coloquio es la reforma laboral. Después viene Marcos Peña y es importante preguntarle al jefe de gabinete que habló de una reforma sin etiquetas ideológicas. ¿Qué significa una reforma sin etiquetas ideológicas? ¿Significa el convenio con McDonald's para los jóvenes de 18 y 24 años que se planteó hace un año, en el cual era por un salario por debajo del mínimo vital y móvil, sin las cargas patronales? ¿Estamos viendo una reforma laboral como la que se generó en Brasil? ¿Queremos mayor flexibilización laboral? Esto en la Argentina en un momento pasó y no generó mayor empleo cuando fue la modificación de las cargas patronales con Domingo Cavallo. Todo lo contrario. Que hay que preguntarse por qué hoy estamos importando manzanas de Chile. Hay que preguntarle qué piensan los productores y los trabajadores de Alto Valle que ven ahí en Río Negro cómo las manzanas se pudren. Claramente que son preocupaciones muy grandes para los trabajadores a su futuro, que es un futuro incierto y que veo que el gobierno todavía no ha dado respuestas. Muchas gracias. María. Yo sí, me preguntás como cuál es la cuestión fundamental sobre la que nosotros paramos, o sea, analizamos y construimos todos, creo que la pregunta rectora es cómo generar desarrollo. Cuando vos querés generar desarrollo, lo primero que tenés que hacer es reconocer los problemas, cosa que fue nosotros lo primero que hicimos. Hoy nosotros estamos en un país que tiene un 28% de pobreza, con lo cual esa es una de las primeras preguntas. Pero primero es reconocerlo y a partir de ese reconocimiento ver cómo construimos. Y cuando uno se plantea esto, yo creo que tiene que atender dos cuestiones. Por un lado son las cuestiones más macro y por el otro lado es cómo incluir a los que están abajo. La mirada que nosotros tenemos en esto es, estamos haciendo algo que no hizo nunca nadie en los últimos años. El año pasado, cuando Rodrigo Sarazaga vino a este coloquio, planteó que la pobreza no se resolvía solamente con transferencias de ingresos, sino que había que invertir en infraestructura. Nosotros estamos haciendo eso. Nosotros lo que queremos es levantar el piso, generar condiciones para ese desarrollo. Cuando nosotros decimos que queremos que la gente tenga casas, que tenga mejores servicios, estamos diciendo primero que en el día a día viva mejor. Hoy hay gente, como vos bien planteabas, en la Ciudad de Buenos Aires, que no tiene agua caliente cuando llega a su casa, que abre la canilla y tiene agua que no es potable, que duermen en un mismo cuarto los padres con los hijos. Con lo cual, nosotros estamos queriendo mejorar eso. ¿Qué desarrollo podemos pensar para esa gente cuando ese es el punto de partida? Y sobre todo también la mirada que nosotros tenemos es que haciendo esa inversión estamos generando capital. Para nosotros ese es el punto de partida. Cuando es una familia le mejorás el entorno, cuando le mejorás la vivienda, el lugar donde está, y le otorgás la posibilidad de que esa casa sea propia a través de un crédito a muchos años, subsidiado, accesible, le está dando capital. Lo que todos ustedes nos piden al Estado cuando uno quiere empezar un negocio, quiere crecer, ¿qué es lo primero que necesita? Eso. Pero nosotros estamos desde abajo generando esas condiciones y desde arriba, viendo las variables macroeconómicas, poniendo en crisis qué modelo de país queremos construir, porque necesitamos construir un modelo de país que sea sustentable, que mire a largo plazo, que no estalle cada 10 años y termine en un ciclo. Y creo que hoy estamos construyendo eso. Y armar eso lleva tiempo. Hay muchos problemas, los estamos atacando, de a poco, de manera gradual. Lo que también digo es, hace 2 años que somos gobierno, ni siquiera 2 años. Arreglar esas cosas llevan tiempo y también me parece que hay que hacerse cargo de lo que pasó antes. Bueno, como hemos visto, y quedó claro en esta parte de la conversación, ustedes tienen diferencias muy marcadas en cómo ven la historia reciente y cómo ven el presente y hacia dónde va esta nave.
Entonces la pregunta que yo me hago es, y me gustaría que ustedes un poco testimonialmente nos cuenten, es cómo hacen para dialogar en esa experiencia que es la Escuela de Liderazgo Político del CIAS. Y sobre todo si ustedes piensan que esa experiencia, que es una experiencia acotada, podría ser una especie de reducción a escala para lo que ustedes ven como ensayo general de la política. En la Argentina, como en muchos otros países, hoy está muy extendido el fenómeno, la política está muy fracturada, hay muy poca comunicación interna dentro de la dirigencia, y uno percibe, me toca a mí que hablo o intento hablar con todos, un fenómeno muy inquietante, que en general todos los sectores políticos operan con una hipótesis equivocada respecto de lo que está haciendo el otro. Es decir, hay como una especie de falta de interpretación correcta de lo que el otro pretende. ¿Por qué no nos cuentan cómo conviven? Empezamos, Matías. ¿Cómo convivimos? Me parece que lo más importante es que nosotros elegimos la política y que elegimos la política como herramienta de cambio, de que tenemos un compromiso, entender de que la que va a solucionar los conflictos y las tensiones que hay en la Argentina es la política. Partimos desde ese piso. Y también creo que vamos generando vínculos de confianza que son importantes para el futuro, que los creemos necesarios, en el cual también generamos pisos de consenso en algunas cuestiones que nos preocupan y que nos parecen de que podemos coincidir. Y creo que a partir de eso es donde vamos generando distintas situaciones de encuentro y también de desencuentro, porque no le tenemos miedo a disentir y a pensar distinto. Al contrario, creo que justamente pensar distinto es lo que nos fortalece y nos hace crecer a cada uno como grupo. Y vamos a encontrar distintas situaciones donde estamos en las veredas opuestas muchas veces, pero buscamos elegir la palabra y tratar de buscar entre soluciones en las que podamos acordar. Juan Manuel. Sí, convivimos, a ver, para hacer un paralelismo. Me tocó ingresar en el 2015, un año en el que la Ciudad de Buenos Aires tuvo 6 elecciones, con balotaje, todo. Llegamos y nos sentábamos, como hoy acá, hoy fue de casualidad, le habíamos dejado, creo que esta silla, pero nos sentábamos, los que éramos más de Cambiemos, o lo que se estaba construyendo por un lado, el Frente Renovador en una punta y el Frente para la Victoria en otra punta, y casi no nos hablábamos. Fue así, creo que los primeros 2 meses. Y era una escuela de gobierno, o sea, teníamos que estudiar y mucho materias importantes. Creo que eso fue lo primero que nos unió. Cuando vos tenés un profesor que te toma examen y tenés la adversidad, no importa todos quién contra sea el tu profesor. Compañero, pero le pedís los apuntes, estudiás. Todos eso, contra el profesor. Todos contra el profesor, tal cual. Empezó así vos porque sos profesor. Pero, todos contra Rodrigo. empezó, yo creo que la primera confianza empezó por ahí. Parece tonto, pero tiene sentido. Creo que tiene sentido. Y después también comiendo asados, eso es así, y la confianza es el primer valor que tenemos. Y a mí la confianza que yo tengo ahí me lleva a poder decirle a Matías, por ejemplo, ahora, que es prejuicioso su modo de pensar de Cambiemos respecto del supuesto combate al sindicalismo. Yo creo que nosotros combatimos a los sindicalistas que vemos, denunciamos y la justicia avanza sobre sindicalistas que vemos que son mafiosos. No por otra cosa que porque es una distorsión de la economía, porque es un delito penal, nada más que por eso. Y creo que le puedo decir en la confianza que le tengo y que él sabe que se lo digo, digamos, porque pienso así, por ahí piensa que yo soy ideologizado desde mi modo de ver, o que soy ingenuo, o que soy un estúpido, no lo sé. Y me va a decir, no, vos lo hacés porque tenés un prejuicio ideológico y porque querés reducir el salario y bajar el costo laboral. Y así lo hablamos, y la diferencia de lo que puede ser un debate confrontativo acá es que hay una confianza en que por lo menos hay buena fe del otro lado porque nos conocemos haciendo otras cosas. Esa es mi experiencia. Juan. Bueno, coincido en alguna medida con lo que han dicho mis compañeros. Yo también aprendí y pude desprenderme de muchos prejuicios de esta idea de que el otro, por pensar diferente, tiene malas intenciones, digamos. Yo no creo eso, y creo que una de las cosas que nos une es que todos abrazamos la política y la militancia política como modo de vida, que es algo muy profundo también. Las cosas que uno resigna
y que uno deja de lado, los objetivos personales que uno deja de lado cuando ingresa a la política, a la idea de la vocación por el servicio público. Y eso en primer lugar, y la convivencia durante todo un año en un curso que es muy intensivo, créanme que lo digo sentidamente, te van mezclando con el otro y te van obligando a permanentemente dialogar y debatir. Yo soy una persona, aparte de que me gusta discutir política con todo el mundo, no solo con los que piensan como yo, y puede pasar que recorriendo la ciudad haya algún tema de vivienda y se lo pueda consultar a María y entender que más allá de que estamos en distintas veredas, ella me da una respuesta real y confiable. Y con Juan Manuel también, y hay veces discursos de Carrió que yo directamente no puedo tolerar algunas cosas que se dicen, pero se las pregunto a él y me las responde de la buena fe, y creo que eso cimienta las bases de la confianza, que creo que es fundamental como valor. Yo creo que hoy eso debería extenderse a otros lugares de la política, porque yo he leído, por ejemplo, en el diario Clarín, ahí veo a algunos de sus ejecutivos, que esta semana el presidente dijo, off the record, pero salió en el diario, digamos, que tiene 562 enemigos. La verdad que un presidente pueda decir que hay una lista negra en un país como la Argentina, con la historia que tenemos, parece muy grave. O se ha dicho, hay funcionarios de este gobierno que han dicho que las Naciones Unidas son kirchneristas por hacer un dictamen sobre Milagro Sala o sobre Santiago Maldonado. Entonces, yo creo que esos niveles de desconfianza en el otro terminan generando grandes retrocesos para el debate y para la construcción de soluciones concretas para la gente. Y eso yo lo he encontrado en el CIAS, y por eso estoy muy agradecido y siento que me ha transformado como haciendo juego con la consigna que hoy nos convoca, ¿no? María. Yo creo que el aprendizaje fundamental es la invitación que nos hace el CIAS a todos a ampliar la mirada. Yo creo que nosotros nos conocemos ahí y lo que vamos descubriendo es que todos tenemos algo para aportar y que realmente en un proceso de construcción y transformación profundo somos todos necesarios, y hay que entender al otro y dialogar para poder hacer los proyectos de verdad, de manera profunda y sustentable, ¿no? Creo que esta experiencia que nosotros vamos ejercitando acá después tiene mucho correlato a la hora de llevar adelante procesos, al menos en lo que me toca a mí desde la gestión. Por ejemplo, cuando, no sé, estamos trabajando en un proceso de integración de la Villa 20. Llevar adelante un proceso de estas características, la verdad que no es sencillo. Son 27.000 familias, un Estado ausente hace mucho tiempo, es muchos actores involucrados. Para poder llegar a hacer esto que yo les decía, estamos haciendo casas invirtiendo en infraestructura. Primero hubo que sancionar una ley, con lo cual nos tuvimos que sentar con absolutamente todos los diputados, oficialistas y opositores para convencerlos del proyecto. La ley salió por unanimidad. Estamos trabajando con los vecinos, haciéndolos partícipes de todo el proceso, haciendo reuniones semanales, consensuando con ellos por dónde van a ser las calles, cómo va a ser el proyecto. Para poder llegar a esa instancia de participación con los vecinos, primero nos tuvimos que sentar con los referentes sociales, con las organizaciones sociales, contarles qué es lo que teníamos nosotros que plantear, ir pudiendo, liderando eso en momentos en los que a veces estás de acuerdo y otras veces no. Una vez que tenés ese primer consenso, tenés que trabajar con las empresas, pues son obras muy grandes, son obras de miles de millones, con lo cual sacamos una licitación, se firman los contratos, empezamos la negociación y el trabajo diario con algunos de ustedes para ver el ritmo de la obra, los contratos, cuánta gente nos ponen. ¿Por qué te reís? Porque es difícil a veces trabajar con algunos de ustedes. Pero realmente yo creo que nosotros tenemos que también, digo, como generación, y también lo vinculo con esto de ser hijos del 2001, incorporar una nueva manera de construir. Y tenemos que construir entre los distintos partidos y entre todos los sectores, suponiendo también, de verdad, y para mí esto es la clave, que el otro tiene algo para aportar y que la mirada distinta nos aporta. Y te pongo un ejemplo más. Nosotros cuando tuvimos que armar la conformación de equipos adentro del IBC, la verdad que los procesos que estamos llevando adelante realmente son complejos, es un desafío de gestión grande. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos con Juan Maqueira, el presidente, fue: en este equipo nosotros necesitamos a los mejores. Para que esto realmente pueda hacerse, necesitamos traer lo mejor. Y por lo mejor entendíamos gente del sector privado que tenía mucha más experiencia en construcción que nosotros. Estamos sacando, no sé si vieron la ley de alquiler, gente del sector financiero que vino a ayudarnos a armar todos esos modelos. Al Estado hay que reformarlo también. Gente que estaba en Action haciendo un montón de reformas de proceso y demás, y nos ampliaba la mirada en eso.
Y no solo el sector privado también, sino revalorizar gente que estaba hace 35 años en la función pública y que por supuesto tenía muchísima más experiencia que nosotros en cómo ejecutar un presupuesto. Entonces, en esta mirada de conformación diferente, también, no sé, sumamos, por ejemplo, a gente de Techo para mi País, que tenía muchísima experiencia en liderar procesos sociales, doctores en urbanismo de la FADU, de la UBA. Hablamos y generamos un espacio en el que invitamos al CEL, SACIG, a todas las organizaciones de izquierda, que no siempre están a favor de lo que nosotros estamos haciendo, para realmente enriquecer el proceso y enriquecer la discusión. Cuando uno se anima a construir así, yo creo que el proceso es más profundo y si se logra atravesar todo eso, la solución es más sustentable, porque de alguna manera todos fuimos parte. Con lo cual, me parece que animarse a eso también es complejo, es una decisión distinta de cómo llevar adelante los procesos y la gestión. Y la verdad que el ejercicio que nosotros tenemos en el CIAS y el haber empezado a generar este diálogo y este descubrimiento entre nosotros y entre esas diferencias, para mí es un gran aporte a la política argentina. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los participantes de este panel. Vamos a hacer un corte.